Mi tema esta mañana es el perdón. Mi tema esta mañana es el perdón. Yo creo que, si bien a lo largo de toda la Biblia el perdón es un tema central, yo pienso que es central, primordial, lo abarcan todos los libros de la Biblia, está expresado en la cruz de Cristo. El perdón es muy importante que sea hablado, que sea predicado a la iglesia del Señor, a nosotros, sus hijos, a los cristianos. Y después de un ayuno donde se supone que uno está buscando a Dios, lo que ocurre es que el corazón se pone permeable a esas cosas que tiene el Evangelio que hacen que puedan, que cuando uno, les permite entrar en el corazón, tenga la capacidad de transformarlo para siempre por dentro. Y una de esas cosas que tiene el Evangelio, que tiene ese efecto, es el perdón. Así que hoy quiero hablarte del perdón. Es muy importante que hoy pueda compartir con vos sobre el perdón y es muy importante que estés ahí pendiente, conectado, conectada, que dejes en este momento cualquier cosa que estás haciendo. La comida puede esperar, los chicos sería bueno que se sienten con vos a ver el mensaje y vos serías bueno que dejes el celular de hacer otra cosa o pendiente de algo y yo como una voz en off, porque hoy este mensaje puede cambiar tu vida para siempre. En mi experiencia personal y en la experiencia de muchos, hay muchos cristianos que hemos experimentado, dicho de otra manera, que hay algún mensaje, que hay algún evento dentro de la iglesia, alguna reunión particular, que ha hecho como una marca en nuestras vidas para siempre. Vos decís, yo me acuerdo aquel mensaje, Dios me tocó tanto que nunca jamás lo olvidé y mi vida cambió para siempre. O un evento que hubo en la iglesia donde, el producto de buscar al Señor en ese momento, algo Dios habló a mi corazón y mi vida cambió para siempre. Este es uno de esos mensajes. Este es uno de esos mensajes que viene a cambiarte para siempre, así que te necesito atento, te necesito atenta. El perdón es un tema, es un asunto que tiene la capacidad de cambiar tu vida para siempre. Nunca más puede ser tu vida igual. Mientras meditaba en el perdón, quiero hacer como una introducción a 6 o 7 cosas que pueden dañar el corazón. Porque para poder hablar del perdón tenemos que hablar de un daño. Hay un daño previo al perdón. Antes de que alguien pueda experimentar el perdón, tiene que haber sido dañado, tiene que haber sido lastimado, tiene que haber sido golpeado, tiene que haber sido sentido en alguna manera. El resultado de un daño es que el cristiano entonces, a partir de ese daño, a partir de ese dolor, puede empezar a transitar lo que es el camino del perdón. Y quiero hablar específicamente esta mañana de los dolores que pueden provocar la familia, los dolores que la familia puede provocar en un corazón. ¿Qué pasa cuando yo soy parte de una familia y descubro, se hace evidente, que mi familia no disfruta de pasar tiempo conmigo? ¿Qué pasa cuando esa familia, esos seres cercanos, queridos, porque mientras más cercano, más querido, me hacen notar que no disfrutan del pasar tiempo conmigo? Que cada vez que yo llego, siempre hay un comentario negativo, siempre hay un comentario despectivo, o hacen sencillamente, como decimos nosotros, rancho aparte, ¿no? Nos dejan a un costado. ¿Qué pasa cuando eso ocurre en la familia? ¿Qué pasa cuando en la familia yo soy una persona envidiada? Cuando la familia me envidia. Lo que tengo o mi potencial y se hace evidente porque cada vez que conversan conmigo me hacen sentir que les gustaría tener lo que yo tengo, pero como no lo tienen y no quieren decir que les gustaría tenerlo, prefieren hablar palabras negativas contra mi vida, palabras negativas contra mi persona. ¿Qué pasa cuando tu familia subestima los sueños que vos tenés?
sueños que Dios puso en tu corazón, sueños que Dios puso de lo que sea que eso, del asunto o del área en el cual Dios los haya puesto. ¿Qué pasa cuando en mi familia, mis seres cercanos, mis seres queridos, mis más allegados, son los que subestiman los sueños que yo tengo? ¿Qué pasa cuando es mi familia la que no cree en lo que Dios quiere hacer conmigo? Qué tema, ¿no? Estoy tocando un tema sensible, yo lo sé, lo tengo claro. Sé que es un tema sensible. Por eso es que viene a colación, viene para cerrar un ayuno, viene para ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Qué terrible cuando ese hermano o esa hermana a la que vos le contás y le decís, mirá, yo creo que Dios conmigo quiere hacer esto, o Dios conmigo quiere hacer aquello, te dice, no, qué cosa Dios va a hacer con vos. Tomátela, ¿qué va a hacer? No, si vos mirá lo que sos. No, pero Dios no puede tener algo tan grande para vos. No, pero los sueños tuyos te quedan grandes. Si vos sos más chico que yo, mis sueños, yo voy a llegar más antes y más rápido que vos porque yo soy mayor. ¿Qué pasa cuando dentro de la familia empieza a pasar todo eso? ¿No? ¿Cuánto daño que hace en el corazón? Se supone que son los cercanos, se supone que son los queridos, se supone que son los que deberían apoyarme, alentarme, alegrarse conmigo cuando me va bien, disfrutar cuando yo llego. Pero ocurre todo lo contrario. Qué terrible cuando la familia misma es la que me traiciona, mi ser más cercano. Ese ambiente donde uno baja la guardia y dice, bueno, acá puedo estar tranquilo, puedo estar relajado y de repente, ¡pa!, viene el golpe, viene el castigo, viene el daño. Justo cuando yo tengo la guardia baja, en el lugar donde yo creo que es mi comodidad, donde todo va a estar bien, ahí es donde recibo la traición, el golpe, el daño. ¿Qué pasa cuando se junta mi familia a planificar en contra mía? Cuando a escondidas de mí hacen planes para sacar provecho de mí, para deshacerse de mí, para correrme a un costado. Y resulta que cuando yo llego descubro que ya hay un complot en mi contra. Qué doloroso, ¿verdad? Estoy citando hasta ahora algunas cosas. 6 cosas nombré. Te voy a nombrar la séptima. 6 cosas que son dolorosas y te voy a nombrarte la séptima, que también es muy dolorosa. ¿Qué pasa cuando es mi familia la responsable de lo mal que yo vivo hoy? ¿Qué pasa cuando en realidad yo descubro que parte de la responsabilidad de todo lo malo que vivo hoy la tiene mi familia? Decisiones que tomaron para conmigo, traiciones que hicieron para conmigo, golpes que me dieron, desprecios, hacerme a un lado, envidiarme, y todo eso la familia. Qué terrible cuando pasa todo esto, ¿o no? Estos son daños en el corazón. Te nombré 6 o 7 cosas que generan un daño en el corazón. Y yo creo que ninguno de ustedes, los que están mirando hoy, ninguno está exento de alguno de estos temas. Ninguno. Seguro alguna vez un hermano te subestimó, seguro alguna vez un hermano te pudo traicionar, seguro alguna vez ahí en la familia hicieron planes a espaldas tuyas y terminaste siendo la víctima de la familia. Seguro algo de todo esto tocó tu corazón y por lo tanto hay que empezar a caminar el camino del perdón. ¿Por qué? Porque hay un dolor, porque hay una herida sangrante, obviamente. Y todo esto a mí me remitía porque te nombré 7 cosas que no sos el único que las experimentó, no sos la única que lo experimentó. También lo experimentó José en la Biblia. José fue una persona como vos y como yo, que tenía a sus papás, que tenía a sus hermanos y que vivió en carne propia todo lo mismo que yo te estoy diciendo. Él sabe lo que es que le desprecien los sueños, él sabe lo que es que lo traicionen, él sabe lo que es que no disfruten de su compañía, él sabe lo que es que planifiquen a sus espaldas para él terminar siendo víctima, él sabe lo que es padecer las consecuencias de ser víctima de su propia familia.
víctima de su propia familia. Y yo sé que hay alguien, alguna mujer por ahí que está escuchando, algún hombre que está escuchando, que se sabe y se siente víctima de algún familiar o de su familia. Dice, yo soy el resultado de todo el daño que mi familia me ha hecho. Yo soy el resultado de ese abuelo, de ese padre o de ese hermano que me hizo tanto daño que me arruinó la vida. Siento que me han arruinado la vida. Eso es lo que José sentía. José sentía que le habían arruinado la vida. Y no es que solo lo sentía José. Cualquiera de nosotros que lee la historia de José, una historia real, de una persona real, cuando la leemos decimos, no es un sentimiento que tenía José. No hay ninguna duda que le arruinaron la vida. Lo vendieron, lo traicionaron y lo olvidaron. Lo dieron por muerto, lo entregaron, lo vendieron. Le arruinaron la vida a una corta edad, desde muy joven. Yo sé que hay alguna mujer o algún hombre que me está escuchando que dice, a mí me arruinaron la vida desde muy joven. Desde muy chiquito, desde muy chiquita me arruinaron la vida. Y esto a José le pasó. La historia de José la vas a encontrar en el capítulo 42 de Génesis, en adelante, ¿no? 42, 43, 44, como hasta el 55, hasta el 50, 51, por ahí. Son 10 capítulos que no podés perderte de la Biblia, en Génesis. Y te estoy hablando de él, te estoy hablando de José. Hablando de todo lo que José sufrió y de todo lo que vos sufriste. Estamos tratando de sacar a luz, tratando de que se vea eso que a veces uno trata de esconder. ¿Cómo sé yo si estoy lastimado o lastimada, pastor? ¿Por qué no me contás, pastor, cómo descubro yo si estoy lastimado o si estoy lastimada? Bueno, yo te voy a ayudar. Yo encuentro en la Biblia 3 eventos donde José, que vivió lo mismo que viviste vos, descubre que está muy herido en su corazón. Porque acá hay un asunto que es muy importante a tratar. El paso del tiempo no sana las heridas. Y tengo que decirlo para romper estructuras que el mundo siembra en los corazones. El paso del tiempo no cura las heridas. A José le arruinaron la vida desde pequeño. Ahora José ya es más grande, ahora José está casado, ahora José tiene hijos y descubre, estando casado y teniendo hijos, o sea, habiendo pasado muchos años, que todavía hay una herida latente en su corazón. O sea, el tiempo no logró curar las heridas. Pastor, ¿cómo sé yo que el tiempo no curó mis heridas? Porque, ¿por qué vamos a hablar de eso, pastor, que pasó hace tanto? Porque a veces hay cosas que pasaron hace mucho, pero la herida sigue sangrando. La herida sigue abierta. El dolor sigue estando ahí. ¿Cómo sé eso? Porque en general lo expresan las lágrimas. Mirá, a José le pasó lo siguiente, o lo voy a tomar de la Biblia, está en Génesis capítulo 42, del verso 22 al 24. No tengo tiempo de leértelo porque quiero ir específico al mensaje. Después lo lees en tu casa. A José le pasó que cuando escuchó, que sus hermanos hablaban, muchos años después los escuchó hablando a sus hermanos de lo que le habían hecho a él y de cómo lo habían dañado y le habían arruinado la vida, salió corriendo y se puso a llorar. ¿Cómo sé yo si estoy herido? Bueno, cuando escuchás hablar de aquello que te hicieron, de eso que te pasó, y una vez que lo escuchás hace que vos te quieras alejar de la gente. Hace que vos quieras como cambiar, si tuvieras un control remoto intentarías cambiar de canal para no escuchar de ese tema. Quiere decir que todavía estás lastimado, estás lastimada. Si cada vez que yo quiero hablar de eso que tu papá, tu abuelo, tu hermano, tu hermana te hizo y vos querés evitar el tema y escapás del tema, es porque todavía estás lastimada, estás lastimado. No importa cuánto tiempo pasó, porque el tiempo no sana las heridas.
Si cada vez que yo toco el tema de lo que te hicieron cuando vos eras pequeño, cuando eras pequeña, cuando estabas en tu adolescencia, a vos se te escapa una lágrima o se te hace el ojo que parece que se te inunda, pero uno a veces hace fuerza para que la lágrima no salga, pero no puede evitar que el ojito se le inunde. Si todavía se te inundan los ojos cuando alguien habla de eso que te pasó cuando eras joven, jovencita, todavía estás herido. Si no podés controlar la angustia cuando empezás a oír de eso que te hicieron, y esa angustia hace que quieras llorar y salir corriendo, es que todavía el dolor está ahí y no importa cuánto tiempo pasó. Cuando José escuchó que sus hermanos hablaban de lo que le habían hecho a él mismo hace tantos años, se angustió tanto que salió corriendo, se encerró y se puso a llorar. Esa es la evidencia de que aunque el tiempo pase, yo puedo seguir herido, herida, lastimado, lastimada. Y este mensaje viene hoy porque yo sé que hay gente que me está mirando, que está herido o que está herida, que está lastimada. Y no importa cuánto tiempo pasó, porque a veces queremos decir, bueno, es que pasó tanto que ya no quiero pensar en esto. Y uno hace lo imposible para dejar de pensar en eso, pero eso no hace que eso desaparezca. ¿Cómo sé yo si estoy lastimado o si estoy lastimada? Bueno, cada vez que miro cómo tratan a otros diferente de lo que me trataron a mí, si genera en mí el deseo de excluirme, si genera en mí esas inaguantables ganas de llorar, si genera en mí ese desconsuelo desmedido, es porque todavía no estoy sano, no estoy sana. Cuando José vio que a su hermano menor lo trataban con tanto cuidado, con tanto cariño, con tanto ahínco en la protección, que fue tan distinto a lo que le hicieron a él, se angustió de tal manera que no pudo aguantar las lágrimas, que no pudo aguantar de ninguna manera estar dentro de la misma habitación que sus hermanos, viendo cómo trataban a otro de una manera tan distinta a lo mal que le habían tratado a él. ¿Cómo sé si estoy herido, si estoy herida, pastor? Es que cada vez que ves que ese familiar que a vos te trató tan mal, trata a otro tan bien, a vos se te hace un nudo en la garganta que te lleva a encerrarte en una habitación. Si hay algo que es revelador desde la palabra de Dios, es que dice que José salió corriendo y se encerró en su habitación cuando vio eso, sin decir nada. El dolor hace que te encierres en tu habitación. Si sos una mujer, un hombre, o un joven, una jovencita, que pasa mucho tiempo encerrado en la habitación, hay que revisar si no hay un dolor en tu corazón todavía. Si no hay algo en tu vida que te dañó de manera tal que vos querés estar siempre aislado, aislada. Si sos esas personas que lloran en secreto, que cuando está con todos, pela diente, muestra ahí la sonrisa colinos, para los que tienen mi edad. Si sos una persona que aparenta siempre la sonrisa, pero que vos y yo sabemos que cuando estás en tu habitación y cerrás la puerta, la angustia te invade y las lágrimas se te salen por los ojos, es porque todavía ese dolor no está solucionado. Dice la Biblia ahí en Génesis capítulo 45, desde el 1 al 28, no voy a leer todo, o tal vez sí, a ver, déjame pensar. No, quiero decirte algunas cosas mejor, para no perder el hilo de lo que venimos hablando. Ya te dije qué cosas pueden generar un daño y yo sé que ya a esta altura del mensaje las identificaste en tu vida y tal vez hasta tenés el nudito acá o en la panza. Tal vez tenés los ojos aguados, no lo sé, ahí inundados. Tal vez al descubrir esto que yo te digo, si sos alguien que está mucho tiempo encerrado, que busca aislarse, que cada vez que ve que a alguien lo tratan distinto se siente mal, que cada vez que le tocan el asunto quiere cambiar de tema o se larga a llorar o acostumbra a llorar en secreto, te estás dando cuenta hoy que todavía hay un dolor en el corazón que tiene que ser solucionado. Con un familiar, un papá, un abuelo, un tío, un primo, un familiar cercano.
de ese que uno no espera, ¿no? Lo peor, pero que lo peor sí le ocurrió con ese familiar. Cuando querés simular que lo que pasó no pasó, esto es importante decirlo. Cuando querés simular que aquello que pasó, bueno, no hagamos como que nunca ocurrió. Y lo único que te sale es llanto. Cuando estás a solas, cuando querés simular, es porque todavía estás dolido, estás dolida. Y entonces es que quiero hablarte del perdón. Porque vivir una vida de apariencias es malísimo. Simular que no tenés un dolor no hace que el dolor se vaya. Esconderlo tampoco. Así que necesito hablarte del perdón, porque somos hijos de Dios. Y el hijo de Dios tiene que ser sincero, primero con uno mismo. Sincero para con Dios casi que sería inevitable, porque Él lo sabe todo, aunque a veces le queremos esconder. Pero ¿cuánto nos escondemos a nosotros? Y hoy te nombré algunas actitudes. Muchas veces queremos escondernos nuestro dolor porque son temas difíciles de tocar. Yo casi que puedo escuchar del otro lado, pastor, está tocando un tema sensible, no podríamos hablar de otro asunto. Yo sé que es un tema sensible, yo sé que es un tema importante, estoy claro, y por eso vengo a tratarlo, vengo a decirte que es necesario perdonar para que el dolor se termine. Jamás, nunca el dolor se terminará hasta que no perdones. No importa lo que hagas, jamás podrás evitar que el dolor se vaya a menos que perdones. Quiero hablarte del perdón. Déjame decirte 7 cosas que el perdón hace. O 7 cosas que hablan del perdón. Para ver si perdonaste o no. Que a esta altura yo creo que ya te he demostrado que hay algún asunto que todavía no perdonaste. Porque si duele, no hubo perdón todavía. Mira, el perdón te lleva a querer quitarle la culpa al que te hizo daño. Cuando José revela su identidad a sus hermanos después de tantos años, lo primero que les dice es: tranquilos, no se echen la culpa, no se sientan culpables. Todo esto Dios lo permitió con un fin mayor. Lo primero que el perdón hace es le quita la culpa al otro, lo exime de la culpa. ¿Cómo sé si yo perdoné o no perdoné a alguien? Bueno, ¿cuánta culpa le echás a esa persona por la vida como la vivís hoy? Por la angustia que tenés hoy. ¿Qué tan culpable haces a esa persona de lo que te pasa? Me habla de cuánto lo perdoné o de qué tan dañado todavía estoy con esa persona. Si todavía andás buscándolo o andás acusándolo como el culpable de algo, todavía no hubo perdón y el perdón tiene que llegar, porque si no el dolor no se va. Quiero decirte que cuando el perdón llega, el perdón te lleva a abrazar a esa persona que antes no podías ni ver. El perdón te lleva a besar a esa persona que antes no podías ni ver. Esa persona con la que no podías compartir una habitación siquiera. Cuando José habla con sus hermanos y les dice: yo soy un hombre temeroso de Dios. El tiempo no curó nada, pero amo tanto a Dios que yo a ustedes los tengo perdonados ya. Los perdoné. Decido hoy perdonarlos. Y entre llantos les dio un abrazo y un beso. Porque el perdón te lleva a poder abrazar y poder besar a esa persona que antes yo no quería ni ver. Qué bueno que es el perdón, qué necesario que es el perdón. El perdón restituye. El perdón reúne. El perdón quita las culpas. El perdón deja de buscar culpables y encuentra soluciones. Qué importante que es hablar del perdón. Dice la Biblia que José
ahí en el capítulo 45 dice que José estaba bañado en lágrimas mientras hablaba con sus hermanos que le habían hecho tanto en la vida. Y él se dio cuenta que había todavía dolor en su corazón, pero él elige perdonarlos porque el perdón es una decisión. Dice que estaba bañado en lágrimas. Es que el perdón te lleva a un baño de compasión, lágrimas de compasión. Ya las lágrimas no son de dolor, son lágrimas de compasión. Cuando mirás al que te hizo daño, no llorás por el dolor de lo que te hizo, sino llorás por compadecerte, por cómo pudo hacer algo así. Cómo esa persona ahora necesita también ser perdonada. Sé que necesita perdonarse y sé que necesita ser perdonada. El perdón te lleva a un baño de compasión. Lágrimas de compasión, ya no de amargura, ya no de dolor. ¿Cómo sé si perdoné a alguien? Porque ahora, como José, está dispuesto a ayudar a aquel que ayer le hizo solo mal. Una persona que ayer solo le hizo daño. A esa persona que le hizo pasar tan mal, que le dejó un dolor que le duró tantos años. Ahora él está dispuesto a ayudarlos. ¿Por qué? Porque ha perdonado. Y quien perdona es capaz de dejar atrás lo que pasó para tenderte una mano. A pesar de lo que ocurrió, a pesar de lo que me hiciste, porque estás perdonado. El perdón te lleva a ese lugar. Dice que él les quiso cambiar hasta la ropa a sus hermanos. Cuando los mandó de vuelta a buscar a su papá, antes de que se vaya, le dijo, cámbienle la ropa. Porque el perdón te lleva a querer ver diferente a la persona que te había hecho daño. El perdón te lleva a querer cambiar la imagen de la persona que te había lastimado ayer. Porque hasta que uno no cambia la imagen de la persona que lo había lastimado, uno siempre lo ve con la misma ropa, ¿no? Como con la ropa del que me traicionó, con la ropa del que me dañó, con la ropa del que me abusó, con la ropa del que me golpeó, con la ropa del que me despreció, con la ropa del que no creyó en mí. Hasta que uno no le cambia la imagen, no puede verlo distinto. ¿Y cómo le cambio la imagen? Perdonándolo. La única manera de cambiar la imagen de alguien es perdonando. Hasta que uno no perdona, la imagen no cambia. Y queda el dolor, y queda la angustia, y queda el resentimiento, y queda la amargura. Y no se cambia porque el tiempo no lo sana. El perdón es tan increíble que te lleva a evitar peleas futuras. José le dijo a sus hermanos, ¿ya está? ¿Está hablado lo nuestro? Sí. ¿Tema, asunto resuelto? Sí. Vayan a buscar a mi papá. Pero una cosa les quiero decir antes. No vayan discutiendo en el camino sobre este asunto. No vayan peleando por este tema. Este es un asunto del pasado. Hoy queda resuelto. El perdón evita problemas futuros. El perdón te evita peleas futuras. El perdón busca reconciliaciones no culpables. Sabiendo José que iba a ser un tema de conversación, mirá lo que le hicimos a José, pero fue tu culpa, no, pero vos me metiste, no, pero si vos lo hubieras pensado mejor, dijo, no peleemos más por este asunto. Hoy yo decido perdonarlos, y perdonar significa hemos terminado con este asunto. Que no vuelva a venir al presente un asunto del pasado. ¿Por qué? Porque estás perdonado. Qué importante que es. Qué importante. Qué importante. Qué importante. La Biblia dice ahí por Génesis 46, empezamos por el 42, no podía leerte todo. Tengo que creer que vos lees tu Biblia y si no, que al terminar el mensaje vas a leer la historia para profundizar lo que Dios te quiere decir. En el versículo 46:1 dice, Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias y al llegar a Beerseba ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac.
Qué interesante, ¿no? José mandó a llamar a su padre, pero el que venía, dice la Biblia, que el que emprendió el viaje es Israel, no Jacob. Dios está cumpliendo la promesa porque hubo alguien que perdonó. Por causa de que hubo alguien que perdonó, hay una nación que está viniendo a ser sana, a ser alimentada, a ser proveída de todo lo necesario. El papá de José se llama Jacob. O Israel, Dios le cambia el nombre a Israel. José manda a llamar a Jacob, pero la Biblia registra en el 46:1, dice, Israel emprendió el viaje con sus pertenencias. El producto del perdón de hoy es la salvación de una nación mañana. Lo que vos perdones hoy te habilita a salvar cantidad de gente mañana. Si te animás a perdonar hoy a esa familia, a ese familiar, a esa persona, mañana va a terminar siendo la salvación de muchos, de una nación completa. Quien es capaz de perdonar a ese familiar que le hizo tanto daño, mañana puede provocar la salvación de una nación. Porque el perdón provoca salvación. El rencor mantiene la distancia de la salvación. El rencor hace que te pierdas, el perdón hace que te salves. Dice que cuando se vieron, José lloró en sus hombros, en los hombros de su papá, tantos años sin verlo y tanto dolor que él pasó solo. Ahora al ver a su papá, que él lo amaba y ellos se amaban demasiado, dice que lloró en sus hombros. Un poco más adelante, como ya Jacob era un hombre muy grande, a los años falleció. Y cuenta la Biblia en Génesis 50:15 que al reflexionar los hermanos sobre la muerte de su padre, ellos dijeron, tal vez José ahora quiera vengarse porque ahora papá no está. Tal vez durante todo este tiempo él lo que estuvo haciendo es fingir para no darle un disgusto a papá y ahora que papá se murió, ahora el hombre sí nos va a caer. Ahora sí nos va a dar con la espada. Ahora no tenemos cómo salir. Eso estaban reflexionando. Y José dice, no tengan miedo, les contestó. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Es que el perdón no guarda rencor. El perdón no guarda rencor por el pasado. El perdón no busca venganza futura por problemas pasados. Si hay algo que no entendían los hermanos de José, era sobre el perdón. Es que la culpa sobre la persona que hizo daño hace que muchas veces les sea imposible saberse perdonado. Ese es otro asunto y lo trataremos en otro mensaje. Pero quiero que lo sepas. Muchas veces vas a perdonar a alguien y esa persona tiene tanta culpa y siente tanto peso por lo que te hizo, cuando ve tu reacción de perdón, tu movimiento de corazón hacia el perdón, que en la medida en que recibe el perdón, intenta no se da cuenta que puede no recibirlo. Queda como aislado, queda como ido del lugar, como que le cuesta entender que pueda ser perdonado. Eso se llama culpa. Y la culpa impide que uno pueda recibir el perdón. Ahora José los perdonó e insiste. Les dice, yo de ninguna manera, por problemas pasados, voy a estar pensando en una venganza futura. ¿Por qué? Porque ya los perdoné. La persona que perdonó no busca venganza. Esto es una redundancia, yo quise anotarme este punto. El temor no teme dejar atrás el pasado, viviendo el presente y proyectando un futuro mejor. Si hay algo a lo que no le tiene miedo el temor, o a lo que no le teme, el perdón,
es a olvidar el pasado, disfrutar el presente y proyectar el futuro, aún con aquellos que en algún momento le hicieron daño. El perdón entiende algo muy importante. El perdón entiende, y sí entiende, que Dios puede transformar todo lo malo que ayer viví en algo bueno mañana. El perdón tiene una particularidad. Cuando yo perdono, que es a lo que quiero invitarte hoy, cuando yo perdono, cuando yo decido perdonar a alguien que me hizo mucho daño, entiendo, lo hago porque he entendido que todo lo malo que me han hecho, de todas formas, Dios puede transformarlas para mi beneficio. José le dijo, no hay ninguna duda. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José puede perdonar porque ha entendido que Dios puede transformar todo lo malo que a él le han hecho en algo bueno. Pastor, ¿por qué no puedo perdonar? No podés perdonar porque todavía no querés aceptar que todavía Dios puede cambiar lo malo que te ocurrió y puede cambiarlo en algo bueno. Dios puede hacerlo. Dios quiere hacerlo. La decisión del perdón es personal. El perdón entiende que puede ser un testimonio que salve vidas. La persona que elige perdonar porque entiende que su testimonio de vida mañana puede salvar la vida de otro. Pastor, ¿por qué tengo que perdonar? Porque mañana tu vida puede convertirse en el testimonio que salve a otro. ¿Por qué desearía yo perdonar? Porque por causa de tu decisión de perdonar, mañana podés contarle el testimonio de tu vida a otro y podés salvarle la vida a otro que pasó lo mismo que vos pasaste. José no solo salvó a Israel, José, por ejemplo, me salvó a mí. El testimonio de la vida de José me bendice a mí. Me hace querer ser como él fue, porque quiero los resultados que él tuvo. Él me bendijo. Digo, si con todo lo que él vivió pudo perdonar, y yo solo viví algunas de las cositas que él vivió, ¿cómo no voy a perdonar? Para volverme mañana yo un testimonio para otro. Podés volverte el testimonio para otro con tu perdón. Podés salvar la vida de muchas personas con tu perdón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El precio de no perdonar hace que se pierda mi vida y la vida de todas las personas que tenían que escuchar el testimonio que Dios hizo con la mía. Perdonando, ¿no? El precio de no perdonar no solo me hace seguir viviendo dolorido, angustiado, encerrado, llorando por los rincones, alejándome de la gente, aislándome y perdiendo mi propia vida, sino que impide o genera que se pierda la vida de todos los que tenían que escuchar el testimonio de mi perdón, de lo que yo pude perdonar en Cristo, en Dios. De lo que pude perdonar no por el paso del tiempo que lo borró, sino porque entendí que Dios me manda a vivir perdonando porque Él me perdonó primero. Que Jesús me ha enseñado a perdonar lo imperdonable. Y que si yo quiero ser como Él, tengo que decidir lo que Él decidió, perdonar. ¿Con qué objeto? Salvar, porque eso fue lo que Jesús hizo. Jesús fue mucho más dañado que José, pero también eligió perdonar. Jesús en la cruz del Calvario perdonó a una humanidad que solo le hizo daño. Y nos enseñó que su perdón salvó a todos. Les dio la oportunidad con su perdón
a toda la humanidad le dio la oportunidad de ser salva por causa de uno que perdonó. Perdonar es el modelo de Dios. Perdonar es el lugar donde vos salís de la angustia, del dolor, pero además te transformás en una persona que se vuelve un salvador para otros en un sentido, porque sos la persona que Dios usa para sacar a otro del dolor, de la angustia, de la amargura y traerlo a la salvación por un testimonio de perdón. Eso es todo lo que alguien muchas veces necesita. Alguien que haya vivido lo mismo y que le diga, espera, yo viví lo mismo, pero ¿sabes qué? Aprendí a perdonar. Dios me enseñó que si yo perdono, todo puede cambiar. Y hoy estoy acá hablándote porque quiero decirte que pude perdonar y mi vida cambió. Y no solo mi vida, cambió mi futuro, cambió mi presente y cambió todo mi entorno por causa de que pude perdonar. Y de pronto te volvés en un evangelizador. De pronto te volvés en una persona que es un salvador. Se vuelve una persona, un instrumento de salvación por haber perdonado. Ese es el modelo de Jesús. Ahora, pastor, ¿cómo puedo perdonar? Dígame en una frase, deme un versículo que me lleve a querer perdonar, a entender, a aceptar por qué yo tengo que perdonar. Ok, ahí termino con esto. La Biblia dice, Lucas capítulo 7, versículo 47. No te lo vas a olvidar. Lucas 7, 47. Cualquiera que quiera perdonar, por favor, acuérdese este verso. Lucas 7, 47. Lucas 7, 47. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Una mujer que había pecado demasiado, Jesús la perdonó. Era muy pecadora, Jesús la perdonó. Y el resultado del perdón es que ella no sabía cómo demostrarle el amor y hizo un acto desmedido y rompió un frasco y le ilustraba y le pasaba todo el perfume entre los pies. Carísimo. Y le dijo, esta demostración de amor es el resultado de alguien que fue perdonado mucho. Quien mucho se le perdona, mucho ama. Pero quien poco se le perdona, poco ama. Entonces pudieras decir, es que yo amo poco porque he perdonado poco o me han perdonado poco. O yo amo mucho, según las palabras de Jesús, porque se me ha perdonado mucho. ¿Cómo sé yo, pastor, en dónde estoy? Vos estás en el lugar del mucho, no del poco. No tengo tiempo de entrar en todo ese mensaje ahora, pero quiero pararte en el lugar justo para que entiendas por qué vos estás en el lugar de perdonar y por qué deberías perdonar. Jesús a vos te perdonó la vida. No te perdonó poco, te perdonó mucho. Cuando un cristiano entiende que Dios le perdonó mucho porque le perdonó la vida, no puede mirar a alguien que le hizo un daño y habiendo sido perdonado en mucho, no poder perdonar poco. Pastor, ¿me va a comparar el daño que me hicieron a mí? ¿A usted le parece que es poco? Seguramente no lo veas como poco, pero cuando lo pones en perspectiva con que Dios te salvó la vida, es poco. Y si a vos se te perdonó la vida, ¿quién sos vos para no perdonar a otro? Si querés ser un discípulo de Jesús, no podés no caminar en perdón. Un discípulo de Jesús camina perdonando, decide perdonar, elige perdonar y empieza a transitar en fe el camino del perdón. Dice, hoy elijo perdonar. Y tal vez todavía lo miro y no me sale, pero elijo perdonarlo. Y sigo orando, Señor, permitime perdonar. Señor, permití que esto se vaya de mi vida. Señor, abrí las puertas de mi corazón para que cuando lo vea yo pueda experimentar el perdón y pueda volverme un testimonio para salvar mañana a otros. ¿Quisieras decir amén a lo que te digo? Es una opinión personal, pero para mí el milagro más grande que Dios puede hacer es impulsarte a perdonar. Para mí el perdón es el milagro más grande.
Poder volver a mirar a una persona que me hizo daño, sin rencor, sin deseo de venganza. Poder hablar de un tema de que hace muchos años a mí me hizo mucho daño y me hizo llorar tanto tiempo, y poder hablarlo hoy y contarlo como algo que ya pasó, de lo cual Dios me sanó y yo pude perdonar a la persona que me hizo el daño. Para mí ese es el milagro más grande que alguien puede experimentar en vida, ¿no? La salvación y el poder perdonar. La salvación es perdón. Perdón de pecados. El deseo de Dios de pasar una eternidad con alguien que le había hecho daño nada más. El deseo de Dios de proyectar un futuro sin rencor, sin venganza. El deseo de salvar. Termino diciéndote lo que el Espíritu Santo me dijo. Mientras yo leía la historia de José, es una frase nada más lo que quiero decirte. Mientras yo leía la historia de José y llegaba al abrazo, digamos, de José con su papá, el Espíritu Santo me habló clarito y me dijo: hay padres que no morirán hasta ver la reconciliación de sus hijos. Verán con sus ojos la reconciliación de sus hijos. Así que no sé si vos sos papá, mamá, y si hay un problema familiar entre tus hijos. Te digo esto de parte de Dios porque me lo dijo en el Espíritu Santo. No vas a morirte sin antes verlos reconciliados, sin antes ver cómo el perdón opera en tu familia y restaura la familia. No vas a morirte. Si me preguntás a mí en lo personal, yo creo que los hijos van a volver a abrazarse y a llorar en los brazos de sus padres. Esos hijos que se habían ido y habían pasado un momento por el asunto que sea y se habían alejado de sus padres por mucho tiempo, en lo personal yo creo que muchos hijos en este tiempo van a volver a los brazos de los padres. También creo, sin ninguna duda, que todo lo que la envidia, la traición, la falta de afecto y el no creer había hecho, hoy mismo va a caer por tierra y el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo y el perdón va a brotar en nuestros corazones para que podamos decidir perdonar, amar, para mañana salvar a muchos con nuestro testimonio. El primero salvado nosotros, los próximos salvados, aquellos a los que le podamos contar cómo Dios cambió toda esa basura que nosotros vivimos en algo bueno, en algo bueno. Vamos a orar para invitar a perdonar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo prediqué lo que pusiste en mi corazón. Ahora el resto solo puede hacerlo tu Espíritu Santo. No tengo la habilidad, Señor, para convencer a nadie en su corazón. Mis palabras no son tan buenas como uno quisiera, pero yo confío en el poder de la palabra y en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, yo creo que en este momento tu Espíritu Santo va a atravesar las pantallas y va a llegar a cada corazón para llevarlo al perdón. Padre, en el nombre de Jesús, ruego la intervención de tu Espíritu Santo en cada hogar, en cada familia. Padre, en el nombre de Jesús, concédeme ver esta palabra cumplida. Padres viendo la reconciliación de los hijos, hijos reconciliados entre sí, familias restauradas por causa del perdón, familias que se vuelven testimonios por causa del poder que hay en el perdón. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para que veamos la realidad de la necesidad del perdón. Llévanos a perdonar, Padre, en esta mañana. Que esta mañana podamos perdonar. Convéncenos, Espíritu Santo. Danos el poder, la convicción. Convence nuestro corazón de la importancia del perdón y llévanos a perdonar contra todo dolor. Espíritu Santo, consuela, sana cada herida para que podamos vivir siendo un testimonio del poder tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.